Saludamos al doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional. El problema con México va quedando atrás un poco en la percepción de los ecuatorianos, pero de los ecuatorianos que no tienen una relación directa, ya sea comercial, de estudios o de cualquier tipo con México, más aquellas personas que requieren viajar a México por la razón que sea, están enfrentando dificultades y costos extras. ¿Y qué decir de aquellas personas que buscan caminos irregulares para migrar hacia los Estados Unidos pasando por México? Quisiéramos actualizar un poco la situación, saber cómo se encuentran las cosas, qué posibilidades de un eventual arreglo a estos impases existen, doctor Martínez. Bienvenido. Un gusto saludarle, estimado Gustavo, y por supuesto a la audiencia. Creo que hay que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, que por obvias razones, esta desaveniencia entre los dos estados está ante la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, es de conocimiento público que la Corte Internacional de Justicia tiene un sinnúmero de casos bastante emergentes, sobre todo relativos a situaciones bélicas, que por obvias razones los estará dando prioridad. Con lo cual, tenemos desde la perspectiva de la resolución de ese conflicto, desde esa perspectiva, todavía un largo trecho. No hay todavía una visión de qué va a pasar, y sobre todo que creo que vale la pena recordar, porque a veces se informa o se malinforma a propósito, señalando que el Ecuador había ganado, y el Ecuador no es que ganó, simplemente que obviamente las medidas cautelares, que es una parte dentro del proceso, que fueron solicitadas por México, la Corte consideró que no cabían porque las situaciones habían variado. En segundo lugar, veamos desde la perspectiva diplomática. Ecuador, con el cambio de gobierno y sobre todo con las elecciones que se dieron en México, con la ganadora, la señora Sheinbaum, al final del día buscó tender puentes porque pensaba que con una nueva cabeza al mando de México se podía solucionar las controversias, pero no se puede olvidar por obvias razones que también viene de la misma línea política y del brazo duro, sobre todo de Morena. Y la respuesta ha sido clara en el sentido de decir que no se trata de un mero impasse, sino que se trata de una violación bastante grave al derecho internacional y al derecho diplomático, y que no hace falta simplemente, abro comillas, con buenos oficios. Esto quiere decir que el Ecuador debería, si opta por obvias razones por la vía diplomática, generar una nueva estrategia. ¿Cuál podría ser una nueva estrategia? Precisamente valerse de países amigos, por ejemplo, que podrían servir de vía de enlace con el propósito de saber cuáles son las reparaciones que aspira México, y también por obvias razones qué cosas podría otorgar en este caso la República del Ecuador. Esa sería una forma ordenada de hacerlo. Y digo ordenada de hacerlo teniendo presente que se iría directamente, creo yo, con funcionarios diplomáticos de carrera. Sin embargo, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso ecuatoriano, sabemos que no pertenece precisamente a carrera, no es necesariamente una persona que ha venido tomando unas decisiones, si ustedes quieren, enmarcadas dentro de los principios básicos de las relaciones internacionales y el derecho internacional, y que más bien se intenta mostrar cierto tipo de medidas como parches o medidas de flote precisamente para la popularidad del presidente. Sin embargo, En su existen... turno, doctor Martínez, tanto Suiza como Perú han sido mencionados por miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador como países que estarían dando asistencia a Ecuador. Entendemos que se refería más bien a asistencia a trámites diplomáticos que requieren ecuatorianos por distintas razones, no tanto a contribuir a solucionar el conflicto. Pero quisiéramos saber, en lo que usted ha podido seguir, qué papel han jugado estos países y si efectivamente ha habido una contribución en este sentido. Bueno, uno de los roles principales más bien fue desde la perspectiva de garantizar los bienes de la legación diplomática mexicana. Al haber salido, por obvias razones, el personal de la embajada, existen una serie de archivos, de bienes que son muy importantes para el Estado
Y lo que pudo hacer Suiza y otros países fue prestar la asistencia en este sentido. Si bien es cierto, se ha prestado asistencia en materia consular, específicamente con el apoyo de estas, el problema es que en el día a día, aquellas situaciones que no son de urgencia y que tienen que ver, como usted señalaba, desde una perspectiva en el ámbito del comercio, en el ámbito del turismo, en el ámbito académico, obviamente están complicando la situación en el día a día a los ciudadanos ecuatorianos que tienen que viajar a la capital colombiana con el propósito de hacer los trámites. Y eso al final del día comienza a molestar. Han pasado ya algunos meses y sobre todo no ha habido una medida directa por parte de la República del Ecuador. ¿Qué podría pasar en los próximos meses? En los próximos meses podríamos plantear una serie de escenarios. Un primer escenario bastante improbable, pero que podría llegar a suceder, es que se abra un canal diplomático y que Ecuador pida disculpas y sobre todo efectivamente señale que tuvo responsabilidad internacional en la inmersión en la embajada y que al final del día había violado y que lo diga de esa manera a través de unas disculpas públicas y que lo haga. No creo que ese sea el escenario ideal que se vaya a plantear. El segundo escenario es esperar precisamente los cambios de gobierno. Cambios de gobierno que se vienen precisamente en México y por supuesto que se vienen en el Ecuador. Si bien es cierto, el señor Daniel Noboa al parecer se presentará para la reelección presidencial, existe la posibilidad de que otros actores políticos estén presentes, que puedan ganar y que efectivamente se puedan abrir nuevas vías con nuevos funcionarios. Y un Ahora, último, México en más de una ocasión, tanto en el gobierno de López Obrador como ya en declaraciones de la nueva presidenta, ha sugerido que una solución amigable, diplomática de ese tipo vendría incluyendo la liberación de Glass, la entrega de Glass bajo la custodia de la diplomacia mexicana. bueno, eso forma parte siempre de una negociación. Cuando dos personas, o en este caso dos estados, se sientan a negociar, cada uno va a poner, por obvias razones, unas intereses y sobre todo unas medidas y unas exigencias que al parecer parecerían Condiciones. bastante altas, ¿no? Y estas Uh -huh. condiciones al final del día van a ser negociadas. No es blanco y negro, no es todo o nada. No nos olvidemos que al final del día, más allá de lo que ocurrió y lo que efectivamente yo creo que es condenable por parte de la República del Ecuador, también hay que tener en cuenta que se tratan de repúblicas soberanas y como estados soberanos al final del día se garantiza un principio de igualdad entre los mismos, con lo cual al final del día no se trata de influir o de exigir o al final del día incluso hasta de amenazar que si no se cumple a rajatabla, por ejemplo, un condicionamiento, no se va a hacer una cuestión. Yo creo que precisamente una de las bases del derecho diplomático es la posibilidad del diálogo, de abrir canales de diálogo a través de los cuales los estados logren satisfacer la mayor parte, y no digo todas, sino la mayor parte de sus aspiraciones. Y eso esperaría que un equipo técnico por parte de la República del Ecuador lo pueda lograr hacer. Vayamos a estas situaciones que se dan en Ecuador en donde se mezcla todo. En este caso se mezcla la diplomacia con la política, con una campaña electoral. Estamos en época preelectoral, pero hay campaña en marcha en Ecuador con anuncios de candidaturas y con declaraciones que están ya dirigidas hacia ese aspecto, además con connotaciones populistas. Hablamos de Henry Kronfle. El pasado fin de semana estuvo en Nueva York reunido con emigrantes ecuatorianos, marcó distancias con Noboa, marcó distancias con los hechos que se dieron en la Asamblea, minimizando la importancia de ese objetivo de capturar a Jorge Glass, criticando al presidente como una actuación de carácter político y personal que ha afectado a todos los ecuatorianos, particularmente a aquellos que intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular. ¿Qué le han parecido esas declaraciones? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el contexto y también los actores. El contexto es un contexto al parecer coloquial, que se desarrolla en una situación donde lastimosamente miles de nuestros compatriotas migrantes
se enfrentan a situaciones muy graves en los Estados Unidos de falta de trabajo, de abusos en el tema de sus derechos, de las posibilidades de deportación. Y usualmente, y acá viene la parte en cambio del actor, del político, usualmente intenta conectar. Pero claro, lo lógico sería que intente conectar con cuestiones que vayan, sobre todo que sean reales, y que al final del día, y creo que este es un grave error que ocurre en la República del Ecuador siempre, que no sabemos distinguir a veces al político de a la autoridad. Señor Cronfle, al Ujú. final del día, es cierto, es un asambleísta, no deja de ser el presidente de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, y en ese sentido se debe tener un sentido de institucionalidad. Llama poderosamente la atención que una persona como el presidente del Legislativo diga esta serie de exabruptos porque debería al final del día mantener un equilibrio y sobre todo mal podría aconsejar o opinar sobre situaciones que son de manera irregular en materia administrativa e incluso podrían convertirse en delitos. Pero si seguimos ya con el actor como tal, al final del día también a veces al político se le dice que lo importante es que se le escuche o que hablen del político, no importa si bien o mal. Tal vez en este caso estamos hablando y no necesariamente de una manera positiva, con el propósito de convertirse o al menos que suene dentro de los próximos procesos electorales. No nos olvidemos que al final del día también depende de una cuestión de carácter cuantitativa pura en el hecho de que comienzan a sonar las encuestas y que, claro, cada uno de los aspirantes desea mostrarse de una u otra manera. Y al final del día, pues sabemos con información bastante fidedigna que el señor Cronfle no llega ni siquiera al 5%, ni de conocimiento ni de acertación. Entonces, claro, Claro, este tipo pero de cosas paralelamente a que estas declaraciones, el señor Kronfle se encargó en sus propias redes sociales de tácitamente aceptar de que estaba detrás de una candidatura. Dijo que solamente le faltaba hablar con su familia. sí, claro, por supuesto, y tendrá todo el derecho, igual que todo ecuatoriano mayor de 18 años, pero al final del día otra cosa es quién vaya a votar y sobre todo si su partido lo va a apoyar. Yo creo que regresando en este sentido es el hecho de a veces generar polémicas y sobre todo buscar legítimos contradictores. En su pregunta era muy claro, se decía que el señor Cronfle lo que buscó al final del día era que oponerse a las medidas de Novoa, contra quien se quiere poner de rival es contra Novoa, no se quiere poner de rival frente a otros actores, ni Cucalón, etcétera, sino se trata de poner al mismo nivel. Y eso creo que Pero vamos a ver en los exprofesamente siguientes meses. o no, el señor Kronfle está también poniéndose en la misma figura que se teme con respecto al presidente Noboa, en aquella de presidente y candidato, en este caso presidente de la Asamblea y candidato. Claro, por supuesto. En el caso del señor Croncle, al final del día sería para otro cargo, ¿no? Y obviamente estaríamos en esa línea. No deja de ser un político vinculado a un importante partido político. Sin embargo, creo que hay que quedarse con la esencia. La esencia, creo, y esto es un análisis muy personal, creo que es una desafortunada declaración que busca generar polémica, que busca sobre todo manejarse con un contradictor para ver si Novoa le contesta. No creo que de la forma como maneja la comunicación política el presidente Noboa ni siquiera le vaya a contestar, porque esa contestación, al contrario, le serviría a él para crecer. Y eso no creo que vaya a ocurrir. Para cerrar por el momento el tema México, ¿qué deriva piensa usted va a tomar? Pues si se va simplemente por la decisión de la Corte Internacional, este conflicto, este impasse podría durar años. Yo es precisamente por eso decía que una de las mejores cosas que se podría hacer es buscar una asistencia profesional desde el punto de vista de la propia academia diplomática, de los propios funcionarios y de países amigos que puedan ayudar a resolver esta cuestión. No es una situación fácil la que enfrentan los ciudadanos ecuatorianos que intentan migrar y que, si bien es cierto, lo hacen de una manera irregular,
por un sinnúmero de presiones y por supuesto no estamos nosotros para criticar aquellas situaciones, pero hay un ser que está sucediendo, hay unos hechos y frente a esos hechos hay que intentar buscar soluciones y si no existe la posibilidad de tener una asistencia y si estas personas están sufriendo, no estaría mal que al final del día el gobierno del Ecuador pueda dar un paso al costado o al menos poner de una manera mucho más blanda su situación. Sin embargo, no creo que esto suceda antes de las elecciones. Por su experticia, doctor Moscoso, no quisiera dejar de tratar en estos últimos minutos la situación que se está viviendo ya y que se espera se dé en Venezuela. El crecimiento de la candidatura de la oposición. Hay encuestas que le dan hasta 30 puntos de ventaja y hay solidez en esta información, coincidencia por parte de varias encuestadoras. La expectativa del pueblo venezolano de volver, de retornar a una verdadera democracia está abierta. ¿Cómo ve usted realmente el régimen de Maduro permitirá que la voluntad popular se plasme? ¿Qué importancia tiene esto, no solamente para Venezuela, para Latinoamérica? Bueno, yo creo que hay una serie de mensajes y símbolos que hay que leerlos entre líneas. Parte de ellos han sido, por ejemplo, que el propio Maduro intenta, yo creo que como una medida desesperada, decir que el primer decreto que firmará una vez que sea reelegido será un diálogo. Eso es precisamente porque las cosas no van bien. Una segunda cuestión, abrir canales de comunicación o intentar abrir canales de comunicación nuevamente con los Estados Unidos nos puede decir una cosa. Por un lado, puede decir que se trata de buscar como mucho más abierto, como intentar cambiarse a una deriva democrática, pero también puede ser el hecho de tratar de transar una forma ordenada de sucesión, buscando, por ejemplo, impunidad o en su defecto la posibilidad de salir del país. Ya existen voces, sobre todo de expertos en la materia en Venezuela, que dicen que de llegar a perder Maduro, no se acaban tampoco los problemas. Si bien es cierto, se abre un pequeño rayo de luz, pero los problemas recién empiezan. Y los problemas recién empiezan porque vendrían algunas situaciones. En primer lugar, se ha visto que regímenes autoritarios y autocráticos como el del señor Maduro no son muy prestos al reconocimiento de resultados. En segundo lugar, sería muy nefasto que la diferencia sea menor porque sería mucho más fácil de hablar, por ejemplo, de un tema de un fraude. Ese sería como un poco el mensaje que se podría recurrir. Y un tercero, y que esperemos que no llegue a ocurrir, no obstante, lo que estoy señalando lo ha dicho el propio señor Maduro, ha dicho que si no llegan a ganar, se podría producir una guerra civil y un baño de sangre. Son titulares muy fuertes para un Estado que intenta parecerse a un Estado de Derecho o a una democracia y que lastimosamente dicen mucho detrás. Y dicen mucho detrás porque es casi una amenaza. Si no votan por mí, van a ver lo que ocurre. Y eso creo que obviamente un estadista no lo puede hacer, pero más o menos va planteando lo que pueda llegar a ocurrir. Y precisamente en ese cambio, bien, creo que el rol que tendría Latinoamérica, los países de la región, y por supuesto también, y esto es penoso decirlo, también tenemos que plantearnos cuál va a ser el escenario de qué van a pensar las Fuerzas Armadas en el caso de Venezuela. Apoyarán un proceso de transición y no solamente es la cabeza de Maduro, también hay elecciones, por ejemplo, de otros cargos públicos y también dependerá si esos cargos públicos llegan a tener una mayoría de oposición o si se mantiene, en este caso, el socialismo bolivariano, porque eso también podría entorpecer en el día a día un posible cambio. La situación Bueno, no es fácil. y si hay un cambio de gobierno, además tendrán realmente cantidad de problemas que resolver, pues Venezuela en realidad se encuentra desfoliada. Yo creo que precisamente de llegar un nuevo gobierno, recién se enterarán de la real situación. Y cuando se enteren de la real situación, creo que desde el punto de vista económico, por ejemplo, podría llegar a generarse un caos. Ya que hemos entrado en el ámbito internacional también,
Agradecería su comentario sobre los Estados Unidos. Biden en la cuerda floja, tomando una decisión muy personal él, que posiblemente se concretará este fin de semana, de dejar de lado su candidatura, mientras la de Trump se ha afianzado. Bueno, yo creo que esto en la política son cosas que de una semana a otra cambian radicalmente. Previo al lamentable atentado que sufrió el candidato Trump, las cosas no iban muy bien para el partido. No quiere decir que Biden tenía gran aceptación, por si acaso, pero se comienzan ya a escuchar voces ya no solamente de pequeños, en este caso, congresistas o senadores, sino ya figuras de mucho prestigio del Partido Demócrata que piden un cambio. Y piden un cambio no necesariamente simplemente si está capacitado o no, sino un poco ha cambiado el discurso, y si se llega a dar una decisión, el discurso será que no es que Biden no está capacitado, sino que no es el perfil que cuente con los votos necesarios para vencer a Trump. Es casi como al final del día, como una medida desesperada, llamaríamos, que los demócratas terminarían tomando y que la campaña iría por ahí. Decir, nosotros incluso hemos sacrificado a uno de nuestros candidatos, o él se sacrificó precisamente con el simple hecho de que no llegue Trump. ¿Sí? Entonces es como cerrar las filas, todos contra uno, frente a la amenaza que este podría generar. Bien. Queremos agradecerle por habernos acompañado, doctor Martínez. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un cordial saludo. Declaraciones del doctor Andrés Martínez, académico experto en Derecho Constitucional y en Derecho Internacional.